tardes. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos sacerdotes, Padre Eric y Padre Carlos. Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre. Padre, por aquí tenemos otra persona que tenemos que aceptar. Se llama Eder, algo así. Muy bien, lo aceptamos. Es el invitado del día de hoy. Es nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí, pues bienvenido a esta programación, a esta bendición, más que nada, una bendición de Dios, estar todos juntos, todos reunidos y pues a darle, Padre, porque luego el tiempo se nos acaba. Se nos acaba el tiempo, sí. Un gran saludo, María, a todos los radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Es un placer muy grande acompañarlos esta tarde. Y como lo anticipamos hace 8 días, hoy, además del Padre Carlos, que siempre está con nosotros, tenemos un invitado muy especial. Y rápidamente voy a contextualizar. Iztapalapa es una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, en México. Y tiene muchas tradiciones esta alcaldía. Una de ellas de manera muy particular es que desde hace 178 años, en la Semana Santa, hacen una representación que justamente tiene su origen en una acción de gracias que el pueblo de Iztapalapa hace por un favor que la imagen que preside a esta región, a este pueblo, pues favoreció cuando había una epidemia de cólera morbus. Años después comenzaron a hacer esta representación y realmente se ha convertido, dicho no por mí, sino por muchos medios de comunicación, en una de las representaciones más grandes y más importantes en todo el mundo. Congrega, para los hermanos y hermanas que nos escuchan, más o menos 2 millones de personas. A veces dicen que 2,5 millones, dicen que a veces 3 millones, de manera presencial. A propósito de la pandemia, el año pasado y este año 2021 se ha hecho de manera transmitida, es decir, se ha hecho en vivo, pero se ha grabado para diferentes medios de comunicación. Y bueno, no deja de ser impactante porque se calcula que ha tenido una audiencia de 5 millones más o menos. Entonces, se darán cuenta ustedes que se trata de un evento muy, muy importante que está ligado, por supuesto, a un acontecimiento religioso, pero que su grandeza radica en gran medida, además de su raíz religiosa, su grandeza radica en que es realizada y organizada por muchas personas que son habitantes de Iztapalapa. Pero bueno, para no seguirlos aburriendo, yo le doy la más cordial bienvenida a un amigo y, por supuesto, claro, pues promotor de las tradiciones de Iztapalapa, Eder Arreola. Eder, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. Qué gusto verlo otra vez. Gracias, igualmente, Eder. Bueno, pues invitarte, Eder, es muy importante para nosotros en este contexto que he expresado, porque además tú en el año 2017, y platicábamos hace un ratitito, justamente ayer, 14 de abril, se cumplen 4 años que estabas subiendo al Cerro de la Estrella, cargando una cruz de 90 kilos aproximadamente, representando a Jesús de Nazaret. Sí, fue muy, muy curioso, Padre. Tampoco le puse mucha atención a las fechas, pero justo ayer comentarios como los de usted o el mismo Facebook, en los recuerdos me salían publicaciones de justamente hace 4 años que era Viernes Santo. Entonces, pues, fue ahí, fue grato recordar esos momentos. Muy providencial, ¿no? Que se empatara esta fecha justamente con hace 4 años. Tengo el gusto de presentarte a María, que está en Estados Unidos, en la sede de esta estación de radio, y también del Padre Carlos. Hola, María. Hola, Eder, mucho gusto. Bienvenido gusto a también. esta programación. Muchas gracias. Hola, Eder. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Un gusto, Padre. Hola. Desde la diócesis de Azcapotzalco. Aquí estamos. Muy bien, pues le dejo el micrófono al Padre Carlos que empieza, ¿no? Para que podamos tener este conversatorio que ilumine a todos nuestros radioescuchas. Adelante, Padre. Bien, pues muchas gracias, querido Padre Eric. Eder, te acercas, entonces platícanos. Es complicado, ¿no? Me imagino que debe ser todo un momento incluso espiritual. Pues ya nos pone en contexto el Padre Eric de la cantidad tan grande de personas que
que asisten, que están pendientes, incluso ya aquí en México por televisión y demás. Eder, ¿cómo te preparaste para ese momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo te escogieron o qué hay de preparación previa? Pues es muy largo el proceso para ser seleccionado, les soy sinceros. El comité, como lo mencionaba, el padre es conformado por mismas personas que radican aquí dentro de los 8 barrios de Iztapalapa. Es una asociación civil, está conformada alrededor de 50 personas, son los socios que están actualmente activos y ellos son los que hacen la convocatoria cada año para poder elegir a los diferentes personajes, tanto del cuadro de hombres como de mujeres. En mi caso, o en el caso del papel principal, que es el de Jesús de Nazaret, se lanza la convocatoria se lanza aproximadamente la tercera semana de noviembre. Ya lanzan tanto por redes sociales como pues pegan los flyers en las distintas capillas y parroquias de los 8 barrios de aquí de Iztapalapa convocando a los jóvenes. El primer domingo de cada año es la inscripción para los aspirantes al papel de Jesús. En esa misma semana se acuerda un día para ir al Cerro de la Estrella a hacer pruebas físicas. Meramente son pruebas de resistencia y acondicionamiento. Y el sábado de esa misma semana te llevan a la casa de los ensayos. Es un domicilio de una persona que ya lleva bastantes años prestando esa casa. En paz descanse el señor don Juan Cano Martínez. Ahora lo sigue esa tradición sus hijas y su esposa Alicia Reyes. Es la que nos siguen prestando la casa para poder ensayar y hacer todo el proceso de Semana Santa. Tenemos ahí una doctora que también apoya al comité, quien nos hace unas pruebas físicas, nos hace un examen médico. Y ya el segundo domingo de enero nos presentamos los aspirantes, los que fuimos aptos, los que pasamos las pruebas físicas, los que tuvimos un examen médico sin ningún inconveniente, pues entre comillas los elegibles, por así decirlo. Nos presentamos el segundo domingo de enero ante todo el comité y comienza una serie de preguntas y respuestas. ¿De qué barrio eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué quieres salir en la representación? Si conoces la historia de la representación, es un proceso bastante largo, tan solo el proceso de selección. Ya cuando quedas electo para el papel, pues dentro de los requisitos, pues el principal es ser oriundo o nativo de alguno de los 8 barrios de Iztapalapa, ser mayor de edad, no tener vicios, no tener tatuajes, no tener perforaciones, ser soltero, sin compromisos, sin hijos. Prácticamente es un proceso selectivo muy riguroso. En mi caso pasó algo muy particular ese año. Dentro del mismo comité había existe una comisión que es la Comisión de Honor y de Justicia que se encarga de verificar que los datos que tú das o registras en el momento de tu inscripción sean verídicos. Entonces, en ese año en particular detectaron que la persona que había quedado electa o que ellos habían elegido antes el segundo domingo de enero no cumplía con todos los requisitos. Entonces se le retira el papel y se hace una elección extraordinaria el sábado 25 de febrero. Nos llaman a nosotros, 6 compañeros, incluyéndome a mí, de los últimos que quedamos en esa elección, y se hace la elección extraordinaria. Prácticamente pues fue una elección que jamás había vivido, era totalmente diferente a todas las que yo había ido a ver y en la primera que yo había estado presente para aspirar al papel de Cristo. Nos personificaron, estaba el caracterizador, nos pusieron peluca, barba y pues las preguntas eran más directas, si teníamos el tiempo disponible, si seguíamos haciendo ejercicio, si teníamos a lo mejor tiempos que nos pudiéramos dedicar independientemente a la escuela. Quedé, por así decirlo, en la ronda final con un buen amigo, lo considero casi mi hermano, y al final quedé electo ese sábado 25 de enero con 15 votos, y a partir de ese día solamente tuve 43 días aproximadamente para poder prepararme para ese Viernes Santo. También toda esta labor la llevé de la mano de un buen amigo, lo considero como mi segundo padre. Alejandro González estuvo a cargo de mi preparación física y también de una buena amiga, Liliana Ponce, que fue la que me ayudó bastante con el tema de la nutrición y el plan de alimentación para todo el desgaste que estaba llevando. Me preparé en 40 días aproximadamente.
pues la preparación física te puedo decir que es un desgaste impresionante. Todos los días corríamos 4 kilómetros en el Cerro de la Estrella, hacíamos ejercicios de fuerza y resistencia. Lunes, martes y miércoles cargaba un tronco de aproximadamente 35 kilos en el hombro, subiendo la vereda al Cerro de la Estrella para ir acostumbrando mi hombro al peso de la cruz. Y martes y jueves cargaba la cruz. Es una cruz que se elabora con troncos pues ya que están literalmente tirados, que ya están pues digamos de árboles caídos en el Cerro de la Estrella. Se elabora una cruz de tronco precisamente y esa cruz la arrastraba martes y jueves aproximadamente 1,5 kilómetros. Igual pues la cargaba en una pista de gravilla que me dificultara el arrastre y pues en ese entonces aproximadamente los ensayos y los entrenamientos eran 2 de la tarde, más o menos, para tratar de asemejar el calor que iba a vivir en ese Viernes Santo. Y en cuanto a la preparación mental y espiritual, llevamos en ese entonces se hacían unas sesiones de clases de fomento al misticismo. Algunas de ellas estaban encabezadas por el padre Eric. Tuvimos al final un retiro, que creo que nunca había vivido un retiro de esa magnitud y menos con el papel que estaba o que iba a representar en ese entonces. Creo que me estuve controlando muy bien dentro de todo mi proceso de entrenamiento en cuanto a la presión, no solo la social, sino también la responsabilidad que tenía en mi espalda. Trataba de hacer un poquito a un lado la responsabilidad en ese entonces de 174 años en mis espaldas. Pero Oye, llegó el día del... Dime. Además mediática también, ¿no? Porque el hecho de que se haya dado el relevo del Cristo Sí, también claro. causó toda una controversia, ¿no? Y de alguna manera, pues tú eras el que ya tenías que responder por ello, ¿no? Sí, exacto. Sí, sin querer, pues también estaba asumiendo una responsabilidad ahí, pues ayudando al comité, tenía todos los ojos encima. Había incluso, o llegaba a haber notas un tanto amarillistas de el Cristo se prepara fugaz, o el Cristo fugaz, el Cristo de relevo, cosas así. Inclusive, pues también como para yo despejarme de esas cosas, cerré todas mis redes sociales, solamente me quedé con el WhatsApp, que era pues donde me comunicaba con las personas que me entrenaban, con el mismo comité, y pues dejé todo a un lado. Prácticamente pues me puse en las manos de Dios en esos días, no solo dentro de mi reparación, sino también en los días, en esos días santos. Fue una experiencia inolvidable. Eder, ya nos fuimos muy, muy para allá. Ese día sábado, recuerdo muy bien, porque, pues como lo acabas de mencionar, yo estaba en ese tiempo en Iztapalapa justamente todavía. Ese día sábado, cuando se dio la elección extraordinaria, alguien llevó una vela, ¿no? Al señor de la cuevita. Sí. Mientras estaba la prueba, ¿no? Sí. Y después de que fuiste electo, inmediatamente sabías dónde tenías que ir, ¿no? Sí, fui a dar las gracias. Incluso cuando fui a inscribirme, ese día le pedí a mi actual novia que me acompañara a dejar una veladora al señor de la cuevita. Recuerdo que no estaba abierto, nos comunicamos con el sacristán, en ese entonces creo que todavía está Chuchito, y nos hizo el favor de abrirnos. Nos hizo el favor de abrirnos y ya solamente pasé. No soy mucho de pedir, creo que Dios sabe siempre nuestras necesidades, entonces solo le dije a donde tú me quieras llevar. Y pues ya, lo cumplimos. Se dio. Oye, una preguntota. Dime. Cuando tú haces el registro y todo esto, ¿qué te mueve a hacerlo? Digo, claro, a lo mejor para alguien de Iztapalapa pues es un sueño, pero para quienes no dimensionamos por no estar tan cerca culturalmente, ¿qué sientes? ¿Qué te lleva a inscribirte a ti, un joven pues normal, ¿verdad? Porque tampoco es que tuvieras alas previo a todo esto. Sí, claro. ¿Qué te mueve interiormente a hacer esto, a registrarte? Pues mira, yo creo que todos los que participamos en la representación nos la inculcan desde pequeños, no es algo con lo que a lo mejor nacemos, sino que alguno de nuestros familiares, ya sea papá, mamá, un tío o un primo, nos acercan a la representación. En mi caso,
tengo pues vagos recuerdos, o sea, era muy pequeño, tenía 4 años cuando yo salía a grabar con mi papá, lo ayudaba solamente, en ese entonces usaba una cámara que tenía un cable enorme para conectar la batería y yo solamente iba con él, ayudándole a cargar, no sé, una mochila donde venía un cambio de batería con los cassettes, cosas así, iba a los recorridos, incluso en algunas escenas cuando era lo del cerro, me dejaba aquí en la casa y subía a mi hermano porque se pone un tanto, pues por el ajetreo de la gente. Me lo inculca mi papá la representación y en sí también fue por, por agradecimiento a mi abuelo. En algún momento, no sé, creo que en sus últimos 2 días que estaba con nosotros, yo pues, me acercaba mucho a él y en algún momento fue como de no te vayas, espera que salga a que me veas. Pero pues ya. No se puede llegar a ese momento aquí en la tierra, Eder, pero Sí. seguramente muy orgulloso, ¿no? Muy orgulloso Sí. donde esté de ese logro. Eder, una emoción muy grande, por supuesto, que tuviera ese papel. Ya hablamos de la presión también que supuso por todo el contexto de ese año, Sí. etcétera. Algo que de por sí ya es una gran presión porque cada año, bueno, los años que estuve ahí me di cuenta que era complejo, ¿no? De pronto también ese soporte mediático, se necesita madurez, se necesita templanza, se necesita mucha humildad para poder soportar todo lo que tiene que ver, y no con la cruz, sino todo el contexto que se genera en torno a quien representa a Cristo, quien representa a María. Hablando particularmente ahorita del recorrido ya de la Macroplaza hacia el Cerro de la Estrella. La Macroplaza, para los que nos escuchan, es el lugar donde se representa el juicio, donde se hacen las representaciones de los concilios, donde Jesús visita la casa de Herodes, va al palacio de Pilato y finalmente es sentenciado. ¿Cuáles fueron, porque a lo mejor no fue uno solo, los momentos más fuertes durante la representación de la Vía Dolorosa, ¿no? Yo creo que los azotes definitivamente fue uno de ellos. Si bien los ensayamos, creo que ese día se viven totalmente diferentes, a pesar del vestuario y de que conoces a las personas y que sabes que pues en ningún momento te van a hacer los golpes con afán de dañarte, pues sí hay uno que otro que a lo mejor pues sí te dañan. Le contaba a varios de mis amigos de la universidad que no creían en esto o que me preguntaban el por qué me había movido a representar el papel. El Viernes Santo termina la representación, yo llego a mi domicilio y justamente el sábado voy despertando y me quiero levantar y pues fue como que empezaron a salir los golpes y el cansancio de ese día. Me voy a revisar al espejo los costados y traía las marcas de los azotes. Y creo que el otro de los momentos más duros, nunca había visto en sí desde que me sacan de la casa en los ensayos del calabozo y me llevan a la explanada a presentarme con Herodes y con Pilatos, dejé de ver por completo a mi familia. O sea, en ese momento experimenté la soledad como tal. Y hasta que iba, si no me recuerdo, creo que iba de la segunda caída a la tercera caída, la persona que va representando el papel de Malco y me va guiando en el camino o me va jalando, abre un pequeño filtro para llegar a la tercera caída, yo levanto la cara y veo a mi papá caminando de espaldas y venía llorando y nada más lo volteé a ver con cara de, pues vengo bien, pero definitivamente el más fuerte fue en la cruz. Si bien tengo flashazos de cómo pasó, lo recuerdo, pero como si hubiese sido un sueño. O sea, todo fue tan en cámara lenta y hasta que estaba arriba, que fue que pude abrir los ojos. O sea, recuerdo muy bien, volteé hacia la izquierda y empecé a ver a todos mis amigos. Trataba de ubicar a las personas, volteé a la derecha, estaba usted, padre. Volteé hacia el centro, estaba mi hermano y mi sobrino. Y en un de repente me estaban haciendo señas de que ya empezara a decir las palabras y fue como, despierta. Volviste, ¿no? Sí, volví. Físicamente hubo algún momento en el trayecto que sintieras que las fuerzas ya no eran suficientes para llegar a la meta final, porque los preparan muy bien, pero pienso que también ya la presencia de gente, el calor del día y por supuesto las emociones hacen
su juego, ¿no? Sí, es exhaustivo, la verdad, sí te desgasta muchísimo. Nunca sentí un momento, sinceramente, y sin ser ególatra, de que ya iba a dejar la cruz, pero justamente llegando al pie de las tres cruces, cuando te tiras y llegan los romanos a quitártela de encima para prepararla y pues para crucificarte, es un peso enorme el que se termina de ya, pues ya pasó lo más difícil. Pero en sí, creo que me ayudó bastante la preparación mental y sobre todo, pues el encomendarme a Dios. Siempre había dicho que la preparación física era importante, pero la preparación mental era todavía más. Padre Carlos. Eder, naturalmente cuando el cristiano en general tiene la experiencia del evangelio, de tocar el evangelio, de meditarlo incluso, cambia. ¿Qué te cambió antes de representar? ¿Qué sientes que había ahí? Y después que digas esto, me cambió, me cambió. La verdad creo que fue un cambio para bien. Creo que me hizo más humilde y digo, jamás o sea, creo que sería falta de humildad si te digo que ya me consideraba humilde en ese entonces, pero sí llegó un punto en el que me hizo ser, creo que un poco más empático con todas las personas. Había muchos días en que las personas se te acercaban con un desborde de fe impresionante. Había incluso personas que se te acercaban pidiéndote un milagro y pues en sí no tenía yo la potestad ni la tendré de concederles el milagro, pero tan solo verles pues la fe con las que te pedían, pues yo solamente era como de pues hágase tu voluntad. O sea, tengo marcado muy el recuerdo de una persona que se me acerca con su hija el domingo de Ramos y me dice, cúrala, nació mal de sus ojos, y me descubre a la niña y veo que la niña tiene como inflamados sus párpados y los tenía pues entre rojos, amarillos, como si hubiese tenido un golpe. Y pues, o sea, volteé a ver a su papá y entre mí dije, yo no tengo la potestad para cumplirte el milagro. Y fue como, pues, que sea lo que Dios quiera. Le toqué los párpados y el Señor se fue llorando y fue como, no sé, te vuelve más humano esa parte. Y sin lugar a dudas, Eder, pues tener esa posibilidad de compartir, ¿no? Esos momentos, pues que aún nosotros, digo en el sentido de que pues nos hemos dedicado el Padre Carlos, un servidor, a estudiar esto que es el ministerio sacerdotal y pues por ende las Sagradas Escrituras logramos entenderlo, o sea, nos deja perplejos la entrega del Señor, ¿no? En esos momentos. Cuando Eder está sobre la cruz, les comparto un poco a los radioescuchas, el Cerro de la Estrella hace y da una vista maravillosa del Valle de México, pero particularmente de Iztapalapa, ¿no? Que es el pueblo, estos 8 barrios que dejan de ser 8 barrios para ser una sola comunidad en momentos como este y algunos otros momentos que giran en torno al Señor de la Cuevita, debo de decirlo. Cuando tú representando a Jesús estás sobre la cruz, ves la multitud de personas también, porque para uno que va sin cruz es complejo llegar hasta allí, para ti mucho más todavía ver a las personas, ver a tu pueblo, saber lo que significa que tú llevaras también sobre tus hombros este agradecimiento de tu pueblo para el Señor. ¿Qué pasa por tu mente? Me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Todavía recuerdo que, no recuerdo bien si fue el jueves en la noche o fue el viernes en la mañana. Me mandó un mensaje usted y me puso, cuando estés en la cruz, haz una oración por tu pueblo. Y me pasaban muchas cosas por la cabeza y hasta cuando regresé, sí fue como, no sé, le pedí a Dios por el pueblo de Iztapalapa, agradecí de que me permitiera llegar, me acordé de mi abuelo, quería llorar, pero no quería hacerlo en ese momento, me acordé de todo el sacrificio que había hecho para llegar hasta ese papel. Fue como una lluvia de remembranzas ahí, pero estuvo impresionante. Muy fuerte, ¿no? Sí, bastante. Y entonces, pues ya más o menos contextualizamos todo lo que significa representar a Jesús en Iztapalapa por la llegada de medios de comunicación, no solamente nacionales, sino internacionales, los tumultos de personas, los recorridos, varios factores. Después de que pasa todo, Eder,
cómo retomar la vida. Hay un antes y un después, ¿no? Sí, claro. Creo que es un tanto, no es complicado, pero creo que, pues en cuanto a medios de comunicación, la verdad fueron muy pocas personas o reporteros con los que sí entablé una amistad, y hasta el día de hoy de repente seguimos mandándonos mensajes, ya sea por WhatsApp o por Twitter, pero ya cambia bastante, porque a lo mejor antes de ser el personaje principal salías, no sé, a hacer tus actividades normales, ir al trabajo, ir al mercado, salir a las tortillas, no sé, cualquier cosa, y pasabas desapercibido. Y terminando la representación salías y creo que la mayoría de las personas te volteaban a ver y sabían perfectamente que tú eras la persona que había representado el papel de Cristo. Tan solo en el metro terminé, yo terminé, que fue sábado 15, el lunes 17 yo regresé a mis actividades normales, tanto de la escuela como del trabajo, y en el metro me encontraba personas que se me acercaban a saludarme, yo sin siquiera conocerlas, y sabían perfectamente que era el Cristo de Iztapalapa de ese año. Entonces, es un tanto complicado a lo mejor por esa parte regresar a tu vida normal. Claro. Eder, Le perteneces a todos, ¿no? Perdón, padre. Exacto, No. sí. Ya Sí, el pueblo te ubica. se convierte en un valor para todo el pueblo, ¿no? Eder, hay mucha gente que a lo mejor no en Iztapalapa, porque naturalmente pues es complicado, pero que en otros lugares del mundo tienen inquietud de representar algún papel en su parroquia, en su comunidad, en las diferentes representaciones que hay. ¿Tú qué les podrías decir después de haber vivido esta experiencia? ¿Cómo animarías a toda esta gente a vivir este tipo de eventos, este tipo de actos de devoción? Okay, te voy a contar justamente algo muy curioso que nos pasó, y digo nos pasó porque estábamos, mi amigo Iván, que fue la persona que representó a Cristo en el 2018, José Antonio Reyes, que representó al papel también de Jesús en el 2019, y Mauricio Luna, que fue el Cristo del año anterior. Hicimos una gran hermandad los cuatro porque fue la misma persona que nos entrenó, entonces él siempre tenía como ese fin de no crear, pues a lo mejor discordia o envidia entre los papeles, o yo lo hice mejor, o mi año estuvo mucho mejor que el tuyo, etcétera, sino crear un vínculo entre todos los Cristos. Salimos a cenar, creo que fue hace 15 días, si no mal recuerdo, o sea, fue dentro de la Semana Mayor, un miércoles santo. Fuimos a cenar y casualmente en el local donde estábamos cenando, el que nos estaba despachando había participado en la Semana Santa como un apóstol en el año 2005, y el niño que le estaba ayudando a la persona, porque bueno, es un negocio familiar, el niño quería una foto con nosotros, nos ubicó desde el primer momento que llegamos. Ya nos íbamos, empezamos a platicar con él, nos contó que incluso en una de sus como exposiciones, presentaciones que hizo para la escuela, justamente habló de la representación de Semana Santa, y sí nos decía, es que yo quiero ser en algún momento Cristo, yo quiero salir como ustedes, yo también quiero cargar la cruz, y empezamos a soltarle entre los cuatro como lluvia de ideas o pues consejos. Creo más que consejos serían como vivencias, ¿no? Hazle caso a tus papás, échale ganas, nunca bajes los brazos, si no te quedas el primer año, mira, a lo mejor Toño quedó el primer año, pero mira aquí el caso de Iván, cuántos años tuvo que esperar para el papel, igual el caso de Mau, a lo mejor se le dio a muy temprana edad, tenía 19 años cuando él salió, pero en mi caso tenía yo 28 años ya cumplidos cuando representé el papel, entonces no te pongas trabas, empezamos a hablar con el niño, y al final ya nos íbamos, así, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Así, claro, amigo, nos tomamos una foto y los puedo etiquetar en Facebook, no sé, esa sensación de que las mismas personas, o ver a los niños tan solo la inquietud o la emoción de querer representar un papel, creo que es lo que te llena. Y como te comentaba, más que darles algún consejo, creo que una vivencia, y por experiencia propia les puedo decir que nunca bajen los brazos. A lo mejor se va a escuchar muy trillado, pero creo que de verdad los tiempos de Dios son perfectos. Excelente, Eder. Y por último, preguntarte si en un futuro, no próximo, sino mediano o largo plazo, tú has pensado en
¿tienes alguna inquietud por encabezar esta representación en el sentido organizativo? ¿Cuál es como tu compromiso para tu comunidad de frente a la representación? O definitivamente, como lo has hecho los últimos años, tomando fotos, no sé, ¿cuál es tu inquietud? Sí. Pues como le comentaba, sí, desde que yo entré o tuve el placer, la bendición de tener el papel de Jesús, sí había comentado que en un futuro me gustaría bastante formar parte del comité organizador de Semana Santa. También por lo mismo me integré a la comisión de difusión estos últimos años, y en algún futuro, creo, si Dios me lo permite, creo que sí me gustaría desempeñar un cargo dentro de la mesa directiva del comité organizador de Semana Santa, y no solamente pues para organizar. Creo que aquí hace falta muchas manos para poder realizar la representación de Semana Santa y conservando los valores que las personas que a lo largo del tiempo nos han dejado. Tan solo, o sea, no sé, permitiéndome mencionarlos, don Juan Cano Martínez, el de quien presta la Casa de los Ensayos, el señor Teodoro Narciso Reyes Neria, quien se encargaba de hacer la corona de espinas, ahora sus hijos, don Ángel Juárez, que también sigue donando la cruz en representación de su padre, y pues inculcarle a las nuevas generaciones que esta representación sigue siendo del pueblo y para el pueblo. Sin duda, pues muchísimas gracias, María. No sé si quieras aprovechar la presencia de Eder para expresarle algo. Pues mira, me quedo impresionada, de verdad. Yo creí que querer hacer estos papeles era algo muy sencillo y parece que no. Yo te aseguro que si a mí me invitaran, yo no aceptaría, porque pues, en primer lugar no tengo ya una condición para hacerlo, ¿verdad? Como María, pero te felicito de verdad, en serio. Muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, y espero que no sea la última vez. Aquí tienes tu casa. A lo mejor ya un día que tú estés en la mesa para, como tú lo acabas de decir, tienes esa intención, ¿verdad? Nos puedas compartir un poquito más. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Y aunque no esté en la mesa, Iztapalapa, primero Dios que nos ayude a erradicar toda esta pandemia. Los esperamos con los brazos abiertos. Sin duda, un día, si Dios nos lo permite, por ahí estaremos. Ya el padre, unos añitos atrás, ya me había invitado, nomás que pues da la casualidad que el padre ya no está ahí, pero yo creo que sí nos acompañaría, ¿no, padre? Sin duda, yo tengo raíces profundas por allá y siempre un gusto estar por allá, sin duda. Claro que sí, aprovecho la oportunidad, padre. Por aquí teníamos 2 preguntitas, tal vez a lo mejor ya no alcanzamos a hacerlas todas, pero tal vez las dejamos para el próximo jueves. Una persona nos pedía que si no podía usted decirle qué podía hacer a ella para, como por ejemplo los bebés que son abortados, para poderlos ayudar. ¿Hay algún proceso que se tenga que hacer, como por ejemplo como no fueron bautizados y esas cosas, ¿no? Ella parece que está en un caso de esto, si quieres saber cómo. La próxima semana, con gusto, Padre Carlos, ¿verdad? Hablamos sobre el bautismo de intención. Otra de las preguntas que está aquí también que le surgía saber, dices que es una persona que tiene muchos años, ya unos 40 años, con una enfermedad y que no le encuentran nada. Le sugirieron que se hicieran una oración de liberación para ella, pero que no ha podido encontrar a un sacerdote que se la haga. Dice que si usted la hace, o alguno de ustedes, o si le pueden dar recomendar a alguien. Recomendar más que nada un camino a seguir dentro de su propia diócesis, donde se encuentre. Hay personas especializadas que delega el obispo para que puedan atender estos casos. Lo hablamos también con amplitud suficiente la próxima semana, con el favor de Dios. Padre Carlos, no sé, ¿algún comentario final? No, agradecerle mucho a Eder, y pues en presencia de Eder, pues a toda la comunidad de Iztapalapa, especialmente pues todos aquellos que dedican no unos días, no unos meses, sino todo el año a preparar esto, y que sin duda pues nos ayudan a todos con este esfuerzo. Agradecerles aquí pues en persona de Eder a todos aquellos que
que participan, hacerles llegar pues la oración de toda la iglesia, de toda la comunidad, y pues eso, seguirle echando muchas ganas y seguirle pidiendo a Dios pues que bendiga al pueblo de Iztapalapa, al pueblo de México, pero a toda la Iglesia Universal también. Sin duda, muchísimas gracias, Padre Carlos. Eder, te agradezco profundamente que nos hayas dado este tiempo que sé para ustedes es un espacio de mucho respeto, de mucho cariño también, y que nosotros también lo hemos hecho con todo el respeto debido, y también poniendo un énfasis de mi parte, y creo que el Padre Carlos también, María, en lo rico que nos deja siempre todos estos gestos de piedad popular que enriquecen sin duda alguna la vivencia de nuestra fe. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, María. Gracias, Padre Carlos. Un gusto. Y pues esperamos bendición, ¿no? Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Luego.